Vamos a abrir la Biblia en el libro de Levíticos capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: hagamos una palabra de oración y que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestros corazones en esta preciosa reunión. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de estar juntos, alabando, exaltando tu dulce nombre. Permite, mi Dios, que la instrucción y el consejo que tú nos otorgas sea sembrado y grabado en nuestros corazones y que podamos ver el fruto, podamos ver el resultado de la atención, de la obediencia, de la práctica a tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Amén. Celébrelo, dele gloria a nuestro Dios. Bendito su santo nombre. Tome su asiento, por favor. Y ahí, sentaditos en su lugar, le vamos a dar lectura a este texto, pero en el idioma hebreo. Ahí lo tiene usted en pantalla. Vamos a hacerlo con gran fuerza. 1, 2, 3. No. A ver, todos. Lo que está subrayado, desde lo que está subrayado, todos. 1, 2, 3. Qué bueno que haya esa habilidad en su boca. Vamos a degustar este mensaje que el Señor otorga a nuestras vidas. En la traducción dice: el Señor llamó a Moisés. El Señor hizo una llamada para que Moisés se acercara y recibiera las instrucciones con respecto a la forma en que se tenía que servir en el tabernáculo de reunión. Vemos cómo en el libro anterior, el libro de Éxodo, en sus últimos capítulos vemos el diseño, vemos los planos, vemos la elaboración y fabricación de todos los utensilios y de cada uno de los muebles que tenían que estar presentes en la construcción de ese tabernáculo. Entonces podemos ver cómo Éxodo nos habla de la edificación, nos habla de la construcción del tabernáculo, pero el libro de Levíticos nos enseña la forma en que nosotros tenemos que servirle a Dios, ya que su palabra dice claramente: vosotros sois reyes y sacerdotes. Entonces ahí hay un diseño. En el libro de Levíticos hay una gran cantidad de instrucciones para los que queremos servir a Dios, y creo que todos los que estamos aquí anhelamos ser siervos de Dios, siervas de Dios. Entonces, este llamado que el Señor hace, siendo el soberano, el Rey de Reyes, hace un llamado personal, hace un llamado a Moisés.
Y en ese llamado hay un mensaje personal a Moisés. Y esto debemos de traerlo a nuestro presente, como el Señor de una manera especial, de una manera maravillosa, a cada uno de nosotros de manera individual nos llama, hace un llamamiento. El Señor es tan bondadoso, tan misericordioso, que a cada uno de nosotros nos llama, y nos llama de diferentes maneras, nos llama de diferentes formas, nos llama en diferentes etapas de nuestra vida. Cuando el Señor te hizo ese llamado, era el tiempo en el cual Él quería que tú lo escucharas, que tú lo atendieras. Y eso hay que valorarlo mucho, porque a veces el ser humano es muy distraído, es muy insensible al llamado que el Señor le hace a su persona, al llamado que el Señor le hace de manera especial y particular a tu persona. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor tiene en su bondad esa manifestación de atención hacia ti, tenemos nosotros que ser personas agradecidas porque nos llaman. Dijo el Señor: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces esto tenemos nosotros que valorarlo, tenemos nosotros que corresponder con una manifestación de gratitud a Dios. Inmediatamente aparece ahí un lugar de reunión, un lugar de concentración en donde el Señor emite sus mensajes, en donde el Señor emite su palabra, donde el Señor emite el consejo. Por eso bueno es reconocer, bueno es atender, bueno es considerar dentro de nuestra agenda un espacio para cuando haya esa convocación. Cuando sea el día de reunión, tengamos ese espacio libre de decir: vamos a la casa del Señor. El rey David decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Son muchas las horas que Dios nos da en el curso de nuestra vida, y bueno es que aprendamos a separar el tiempo que le corresponde, el tiempo de la instrucción, el tiempo de la enseñanza, el tiempo de intercesión, el tiempo de una reunión de oración, el tiempo de un discipulado. Todo ello conlleva estar atentos a ese llamamiento, porque ese llamamiento, dice el apóstol Pedro, es un llamamiento celestial. No, el apóstol Pedro dice es un llamamiento santo, y el apóstol Pablo dice es un llamamiento celestial. O sea que ese llamado viene desde los cielos hacia tu persona, lo cual debemos de agradecerle a Dios. Dele un fuerte aplauso porque te han llamado desde los cielos. Pero como si de veras entendiera que lo han llamado desde los cielos. Porque a veces no lo entendemos así. A veces pensamos que es un llamado de algún hermano que te dio un tratado, te dio un folleto, te habló del Señor, y no, el Señor envió desde los cielos ese llamamiento. Entonces, hay algo muy interesante en este texto. Al ver un comentario, al ver el escrito que manifiestan los sabios con respecto a esta palabra Vayikra, en la Torá, en los rollos donde está plasmado este texto, Vayikra tiene un mensaje muy especial, porque aparece esa palabra Vayikra, como lo ve aquí, aparece, no sé si alcanza a ver esta palabra Vayikra, aquí está en hebreo, y tiene la letra Aleph pequeñita.
tiene la letra Aleph muy pequeñita, Vayikra. Y entonces, cuando vienen las reflexiones, ¿por qué esa palabra, más bien, por qué esa letra no la hicieron del mismo tamaño? ¿Por qué hay ese detalle de que la letra es pequeña? Entonces hay que entender esto, hay que considerar por qué existe este escrito así. Ahora llama la atención cómo la palabra llamar o llamó es la palabra Vayiker. Vayiker. Lo común es decir Vayiker y llamó. Pero aquí en este caso a Moisés le está haciendo una distinción, colocándole la Aleph, Vayikra. Entonces, cuando uno comienza a mirar lo que está registrado en el libro sagrado con respecto al llamamiento santo y al llamamiento celestial, si algo quiere Dios es que integremos en nuestra vida, integremos en nuestro corazón ese amor, esa misericordia, ese carácter, ese ejemplo, ese modelo que nos deja nuestro Señor, y en su gran bondad y misericordia envió a su Hijo para convertirse en el modelo a seguir, en el ejemplo a seguir. Y Él lo dijo: ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos un modelo, tenemos un ejemplo. Y Él lo dijo: el Padre y yo somos uno. Nos da ese ejemplo de integrar en su vida, de integrar en su persona la presencia divina. Entonces, vamos a comprender esto. A manera de recordatorio, esto nos ayuda a reforzar el conocimiento que usted ha adquirido con respecto a las letras hebreas, el alefato hebreo. La letra Aleph es la letra número 1. Es la primera letra del alefato hebreo. Con toda su fuerza diga: Dios es el número 1. Vamos con fuerza, diga: Él ocupa en mi lugar el número 1. Entonces, usted sabe que cada letra tiene un valor numérico, entonces la letra Aleph tiene el valor numérico de 1. Pero cuando nos vamos a la composición, ¿cómo está compuesta esta letra Aleph? Está compuesta por 2 letras Yud. Aquí lo manifestamos. Una Yud arriba, otra Yud abajo, y la línea que está de manera inclinada es la Vav. Entonces, cuando sumamos 10 más 10 más 6 nos da 26. Y 26 es el nombre de nuestro Padre Dios, Yud Hei Vav Hei, nos da 26. ¿Qué aprendemos de esto? Que el llamamiento que le están haciendo a Moisés, el llamamiento celestial, el llamamiento santo, es para que impregnes, es para que atiendas, es para que aprendas a vivir con la presencia divina en tu diario vivir, para que eliminemos de nuestra vida la arrogancia, la soberbia y el ego magnificado, porque eso hace que la persona entre en un estado de peligro, en un estado de declinación, en un estado de pérdida, en un estado de bancarrota. ¿Están aquí? Al altivo y al soberbio, Dios lo mira de lejos.
Por eso esa letra pequeñita, Vayikra, esa Aleph, nos habla de la importancia de reconocer, de aprender cómo fue el carácter de nuestro Señor. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero estamos en un sistema en esta tierra donde el ego, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la arrogancia, nos hacen sentir o nos hacen creer que estamos en una posición mejor que otro, o somos más que el otro, o tenemos más que el otro, y eso hace entonces que el florecimiento de tu carácter, el pensamiento comience a generar una serie de turbulencias o una serie de atropellos a los que están a tu lado. Entonces, cuando impregnamos al Señor en nuestra vida, esa palabra o esa letra Aleph, para escribir Aleph, se escribe con 3 letras. Aleph, ¿esta letra qué es? Lamed, y esta Pei. Aleph. Y fíjese que tiene un valor numérico de 111. La Aleph vale 1, la Lamed vale 30 y la Pei vale 80, 111. Y aquí vemos entonces 3 unos, 3 números unos en una sola letra. ¿Qué nos enseña esto? El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la preciosa comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos entonces escuchar lo que dice el Padre. Necesitamos obedecer las instrucciones de Jesucristo y también escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nuestro oído está atento, entonces se acciona la Aleph. ¿Qué significa o qué representa esa palabra Aleph? Aleph representa o significa el que instruye, o el principio o el inicio de un proyecto. Esto nos habla entonces de prestar atención. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor hace una llamada hacia tu persona, no es para entretenerte, no es para que vivas una vida de show o una vida vana. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te hace una invitación, cuando el Señor nos brinda una distinción para decir, quiero hablar contigo, es porque va a venir una instrucción, un consejo. También puede ser que venga una amonestación a nuestra vida. Es porque el Señor quiere que tú inicies con una tarea específica. Es porque el Señor quiere que tú desarrolles algo especial. Y nadie puede hacer las cosas, nadie puede hacer la obra como tú la puedes hacer. Porque eso es lo valioso, lo importante y lo hermoso a nuestro Dios, que a cada uno de nosotros nos ha dado una distinción, nos ha hecho únicos. Tú eres único, tú eres única. Platicaba con algunos hermanos el fin de semana y le decía, aunque usted le dé la receta de la comida que usted hace, aunque usted le dé la receta y transmita la receta a otra persona, la otra persona, desde que interviene con sus ojos, con su mente y sus manos para desarrollar tal alimento, no le va a quedar igual que a usted, porque cada mano tiene huellas diferentes. Se da cuenta que en el momento en el que hay un asesinato,
¿Qué es lo que buscan en el evento, en el lugar, en el espacio donde hubo tal situación o tal accidente? ¿Qué es lo que buscan? Las huellas. Porque cada uno de nosotros tenemos una distinción. Dios no hizo un molde para decir vamos a hacer 100 cheques, 100 Césares, 100 Enrique, 100 Chavas. No. El Señor hizo único a cada uno de ustedes. Por eso debe de sentirse usted distinguido, seguro, porque el Señor te ha dado algo especial. Vamos, dígale al Señor gracias por esa distinción. Entonces, en la manera, en el momento en el que el Señor te llama, ahora, te puede llamar a través de un sueño, te puede llamar a través de una palabra, te puede llamar a través de una profecía, te puede llamar inclusive por la madrugada. Y cuando Él te llama, cuando Él te despierta 3:30, 4 de la mañana, te llama, tienes que estar pilas porque algo te va a instruir, algo te va a mostrar, algo te va a revelar, algo va a suceder en tu vida. Él te va a mostrar algo diferente. Por eso debemos de estar atentos. Entonces, Aleph significa el que instruye. Cuando Él te llama, es porque te va a dar una instrucción, te va a dar un plano, te va a dar una idea, te va a dar un proyecto para que tú lo desarrolles. Porque si algo quiere Dios es distinguir a sus hijos. Tú eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes. ¿Está claro? Pero esa palabra Aleph, cuando usted lee Aleph y usted lee de izquierda a derecha, es Pele. Y Pele es maravillas. Cada vez, amado pueblo de Dios, que nosotros escuchamos un consejo, escuchamos una instrucción, escuchamos una amonestación y la valoramos, el Hijo de Dios no tiene por qué enojarse cuando es amonestado. Hubo un rey llamado Jeroboam que se enojó cuando Dios le envió a un hombre de Judá, para llevarle una amonestación y decirle: te has desviado del propósito, te has desviado del camino, y el altar que has levantado se va a derrumbar. Cuando él dijo se va a derrumbar, el rey, en vez de ubicarse y decir gracias por el mensaje, gracias por la exhortación, gracias porque me estás dando una palabra de dirección, de corrección, se enojó. Y dice que inmediatamente levantó la mano y dijo: prendedlo. Y la orden era: ejecútenlo. Pero cuando él dijo prendedlo, se quedó con la mano seca extendida. Entonces se dio cuenta que el mensaje venía de arriba. E imploró la ayuda al hombre de Dios. Le dijo: pídele a Dios que me sea restaurada la vida en mi mano. Note entonces cómo cuando el Señor nos da un mensaje, tenemos que valorarlo. Dile a tu vecino: no te enojes si te amonesta. No te enojes si te llaman la atención. Ya vimos entonces, Vallicrá, cómo está la Aleph, pequeñita. Vamos, con toda su fuerza diga: sencillez, humildad, sin protagonismo. ¿Sí quedó claro? ¿Seguimos? Entonces el Señor te instruye porque quiere que tú seas un hombre, una mujer, que en tu vida goces de ese respaldo maravilloso de poder, bondad, fe, mansedumbre,
todos los dones para que sea su nombre que haga maravillas, haga milagros. Tu estancia en el Evangelio no es solamente asistir a una reunión, cantar y recibir un consejo, sino llevar a la práctica la palabra. Y algo que quiere Dios es que seas tú un portador del poder de Dios. El mundo está cansado de mucha gente religiosa que solo dice yo amo a Dios, pero no se ve nada en su vida. Y Dios quiere que tú actives el poder en tu vida para que sea su nombre que al orar por el enfermo sane. Al momento de reprender a un espíritu maligno, salga, se vaya. Al momento de declarar una palabra de bendición, la bendición fluye. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que camines en esta tierra limpiando la atmósfera, transformando el ambiente. Emprendamos una limpieza en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra casa, y que fluya la luz de Dios en nuestra vida. A través de tu presencia, cuando llegues a un lugar, puedas liberar, puedas limpiar, puedas ordenar, puedas generar luz en el lugar donde tú asistes. El mundo de las tinieblas inmediatamente nota cuando llega un hijo de Dios a un lugar en donde las tinieblas han estado operando, y entonces comienzan a inquietarse. El Señor Jesús, cuando entró a una de las sinagogas, dice que hasta adelante estaba sentado un hombre que tenía un espíritu maligno. Y cuando el Señor entró a la sinagoga, inmediatamente la presencia del Señor sintió, o más bien iluminó ese espacio a tal grado de que ese hombre desde adelante se levanta de una manera agresiva y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? Se manifestó el mundo de las tinieblas. Y entonces el Señor reprendió a ese espíritu que operaba en esta persona. Y así entonces podemos mirar cómo aún dentro de las congregaciones puede haber personas que están siendo estorbadas, infectadas, dañadas por espíritus malignos. Pero para eso el Señor envía su palabra, para eso el Señor envía su luz, para eso el Señor envía su gracia, para eso el Señor envía su poder, para que haya liberación. Que seamos libres. Pero esa misma palabra Aleph, podemos encontrar también la palabra Elep, que significa un buey, un ganado, o lo que vendría siendo una oveja. Entonces, nuestro Señor nos enseña que en el momento en que incorporamos, en el momento en que permitimos que la presencia divina esté con nosotros, otorga a nuestra vida el carácter de un siervo, la mentalidad de rey, pero el carácter de siervo. Pies en la tierra, pero con una mentalidad en el cielo. Lamentablemente el mundo está tan contaminado que todo mundo quiere que le sirvan, lo atiendan, lo reconozcan, lo pongan en un pedestal. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que caminemos con ese pensamiento contaminado. Dios quiere que tú sirvas. Venimos a esta tierra a servir a los demás. Y nos han grabado tanto que en la casa la mujer es la que te tiene que servir. Tiene que ser un equipo, tiene que haber una práctica justa en el hogar para que todos emprendamos a ayudar a colocar la mesa, a hacer el aseo, a limpiar la casa. Todos incorporemos la educación de nuestros hijos. Entonces, cuando el Señor
quiere que impregnemos en nuestra vida su presencia, nos enseña a servir. Pero también hay otra palabra que surge de la letra Aleph, que es Eluf, que es que tú estés liderando, que tú estés dirigiendo, ordenando, organizando. Dios quiere que tú estés yendo obedeciendo tras el objetivo marcado o enseñado por parte de Dios. Pero también de ahí viene la palabra Aluf, que es confidente. Dios te va a mostrar muchas cosas, Dios te va a confiar, Dios te va a revelar, Dios te va a entregar cosas, pero no vas a estar tú ahí de vocero y presuncioso, porque si no te meten a la cárcel. Biblia para comprobar, José le dieron 2 sueños y no fue confidente, no lo guardó, sino que lo manifestó, y eso hizo entonces que los demás se enojaran, lo envidiaran. Entonces el Señor nos enseña a ser prudentes. No le cuentes tus sueños, no les cuentes tus ideas, no le cuentes tus proyectos a alguien que no tiene proyectos, a alguien que no tiene ideas, a alguien que no tiene aspiración de lograr un objetivo. Sé prudente. ¿Están aquí? No andes dando consejos en donde no te están pidiendo consejos. No es que te quiero compartir algo, ni te lo están pidiendo. ¿Para qué estás dando lo que no te están pidiendo? ¿Están escuchando? Quiero hacer una oración por ti. No, si no te lo están pidiendo, ¿para qué? O sea, no lo van a valorar. Aprende a atender a la petición que te están marcando. Pero vemos entonces cómo tener en nuestra vida adherida a su presencia nos hace ser personas distinguidas, extraordinarias. Tu vida va a brillar más. Bueno, si no lo creen, no. Su vida va a brillar más. Su vida será más extraordinaria. No sé si está quedando claro esto. Entonces, cuando ves a esa letra pequeña, en el pueblo judío tienen muy presente esto, que en la educación de los niños, el primer libro que comienzan a leer es el libro de Levítico en los colegios, precisamente por este detalle, Vayikra, porque lo que quiere el Señor que entendamos es que la educación de nuestros hijos debe de ser en todo momento y debe de ser a temprana hora. Por eso el Señor quiere que tengas muy presente esto. A nuestros hijos hay que decirle: valora el consejo que te doy. Lo que estoy haciendo con usted, usted lo tiene que hacer con su familia. Tienes que valorar el consejo, porque tú vas a ser un hombre que vas a hacer maravillas y serás un buen siervo de Dios que ejerza un liderazgo, porque el Señor dice que a su pueblo lo pone por cabeza. Pero también el Señor te otorgará planos, proyectos, y que seas un confidente, no chismoso, no murmurador ni presuncioso, sino todo lo que el Señor te otorgue, te ponga en las manos, valóralo, guárdalo. Dice la Escritura que cuando el ángel le habló a Miriam, a la mamá del Señor, dice que ella guardaba esas cosas en su corazón, las guardaba. Así debe de ser el creyente. Hay mensajes que son personales, hay sueños que son personales, hay proyectos que son personales, pero a veces echamos a perder eso porque hablamos
antes de. Abortamos muchas cosas y comenzamos a levantar un montón de gente, un montón de enemigos, porque la gente envidiosa que no está embarazado de un proyecto, va a querer que tú abortes el proyecto y te va a hacer enojar y te va a confrontar, te va a hacer la vida difícil para que tú abortes el proyecto. No sé si quedó claro esto. Ok, entonces vamos para adelante. Esa letra pequeña en el llamamiento que el Señor nos hace, nuestro Señor Jesucristo nos explica en Juan 12:24, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. Aquí encontramos una de las verdades que opera en nuestra vida en la ciencia espiritual. Lo que el Señor está diciendo: cuando tú le das muerte a tu ego, cuando tú le das muerte a tu orgullo, cuando tú le das muerte a ese estilo de vida presuncioso, el Señor va a intervenir de una manera especial para modificar tu estado de conciencia, para que pases de un plano, para que pases de un nivel a otro nivel. Así como usted mira cómo el grano de trigo se siembra, desaparece. La tierra lo cubre, desaparece. Pero en el interior de la tierra ese grano está trabajando, se está esforzando, está ejerciendo un trabajo de manifestación. Y cuando ese grano comienza a vencer la presión de la tierra, vemos cómo surge una espiga. Y ya no era un grano de trigo, sino ahora se convierte en una gran espiga portadora de más fruto. Por eso el llamamiento de nuestro Señor, el llamamiento que el Señor nos hace, es para que llevemos mucho fruto. Dios no te quiere ver escaso, Dios no te quiere ver arruinado, Dios no te quiere ver en la ansiedad, Dios no te quiere ver en la soledad, Dios no te quiere ver amargado, Dios no te quiere ver triste, Dios no te quiere ver ahí hundido, no, Dios quiere que tú florezcas, Dios quiere que tú vayas hacia arriba, pero necesitamos integrar en nuestra vida la presencia divina. Necesitamos impregnar en nuestra vida el carácter de nuestro Señor. Entonces, cuando vemos esta palabra Vayikra, hay una gran diferencia entre Vayikra y Vayiker. Y esto hay que entenderlo entonces en el texto de Mateo 22:14, porque ahí hay una declaración de distinción. Dice: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, usted se dará cuenta cómo Vayiker es un llamamiento general, un llamamiento para todos. Pero Vayikra es un llamamiento distintivo, un llamamiento personal, un mensaje propio para cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos nosotros que estar atentos al llamado que el Señor nos hace. Cuando el Señor te llame de manera personal, de manera individual, Él te va a marcar, Él te va a enseñar, Él va a mostrar, Él va a integrar en tu vida el diseño, el propósito, la tarea que tienes que desarrollar. ¿Estamos aquí? Entonces te dice el Señor en Lucas 13:23, le hacen una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dice: esforzaos por entrar
por la puerta estrecha, la puerta pequeña. Esfuérzate por acceder, esfuérzate por humillarte, porque es una puerta pequeña. Es como la letra Aleph, pequeña. Tienes que esforzarte, tienes que eliminar, tienes que botar, tienes que rectificar de tu vida esas cosas que están estorbándote. No quieras pasar con todo ese volumen de cargas en un espacio pequeño. Por eso dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Pero hoy el Señor nos trae esta palabra para que nosotros esforcemos, manifestemos una atención especial al llamamiento que el Señor nos hace. Porque cada uno de vosotros que estáis aquí, el Señor quiere que hagan una obra, un trabajo, un servicio, una tarea específica. Puse ahí en una diapositiva cómo el Señor nos muestra la manera en que podemos nosotros activar o conocer qué es lo que el Señor quiere que hagamos, qué es lo que quiere que desarrollemos en su obra. Y entonces la pregunta es, así como le dijeron, son muchos los que se salvan, la otra pregunta sería, ¿cómo se aclara? ¿O cómo sé lo que tengo que desarrollar? Entonces ahí pongo algunos ejemplos, algunos consejos que el Señor nos marca en su palabra. Número 1, ¿cómo saber qué hacer en la obra de Dios? Hechos 9:6, hay que preguntar. ¿Qué le dijo Saulo a nuestro Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Entonces hay que preguntar. Hay que manifestar ese deseo de atención, como lo hizo también Samuel cuando escuchó el llamado de nuestro Padre Dios. Él le dijo, habla que tu siervo escucha. Tenemos entonces que manifestar una atención. Si queremos nosotros estar desarrollando un proyecto en la obra de Dios, hay que estar atentos, hay que escuchar, hay que abrir el oído, hay que abrir nuestro entendimiento y entonces preguntar, ¿qué quieres que haga? Número 2, tiene que comenzar a ver en nuestra vida un esfuerzo, lo que dice Lucas 5:3. El Señor le dijo, boga mar adentro. Le dijo, Pedro, haz que tu barca se involucre, haz que tu barca se vaya a la profundidad, haz que tu barca se vaya al lugar donde ya no hay tantas distracciones. Apártate de tierra un poco. Aleja un poquito tu barca de las cosas terrenales. Aleja tu barca de las influencias que quieren ahogar, que quieren distraerte, que quieren amedrentarte, que quieren sacudir tus pensamientos, Pedro. Y estando dentro le dijo, Pedro, ya no serás pescador de peces, sino ahora serás pescador de hombres. Entonces vemos cómo hay una manifestación de claridad cuando el hombre atiende al llamado de nuestro Dios. Éxodo 3:3, ahí vemos otra manifestación que debe de haber en nuestra vida. Dice que el Señor le mostró una zarza ardiendo. Estaba ardiendo y dice que la zarza no se consumía. Fuera alguno de vosotros, hermanos, diga, se está consumiendo una zarza. Ahí nos vemos. Termina la reunión, ahí nos vemos. No, ¿qué hizo Moisés? Dijo, me acercaré, voy a ver qué es qué es lo que hay detrás de este mensaje, o qué es lo que significa que la zarza esté ardiendo y no se consuma. Mostró interés, se acercó.
Y entonces cuando se iba acercando, escucha la voz del Señor. Cuando tú muestras interés, la voz va a aparecer. Cuando tú muestras interés, la dirección va a aparecer. Cuando tú muestras interés, el consejo va a venir a tu vida. Cuando tú muestras interés, se te va a abrir el oído, se te van a abrir los ojos espirituales. Cuando tú muestras interés, el cielo va a abrir su boca para que seas instruido. ¿Está quedando claro? Otra forma de que se aclare nuestro llamamiento es cuando desarrollamos una manifestación de disciplina y de honra hacia el maestro, hacia el ministro que te enseña. Aquí vemos cómo Eliseo escucha cómo le colocan un manto, el manto de Elías. Y entonces Eliseo entiende que dice, me están dando entonces una tarea. Me están dando entonces una oportunidad. Me están dando entonces un privilegio. Y no lo dejó al abandono, no dijo, pues ya me dieron la túnica. No, tuvo que desarrollar una disciplina de seguimiento. Dice que habían otros profetas que le decían a Eliseo, ¿sabías que a tu señor lo van a arrebatar, se lo van a llevar? Y él decía, sí, lo sé. Pero ¿acaso esos hijos de los profetas les interesaba, querían ver cómo iba a ser ese evento? No les interesó, dejaron que Eliseo caminara junto a su maestro solamente. Pues de esa manera vemos cómo, amados hijos de Dios, cuando hay una disciplina de seguimiento, hay una disciplina de instrucción, Dios te va a marcar, Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar cuál es la tarea que tú tienes que desarrollar. Y cuando el Señor otorga un proyecto, cuando el Señor otorga un diseño, dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y eso es lo que le pasó a el rey David antes de ser el rey. Vemos que mostró fidelidad hacia el rey Saúl. Vemos cómo fue fiel a las instrucciones de su rey. Aún con las agresiones, aún con las manifestaciones de violencia que tenía Saúl hacia la persona de David, vemos a un David fiel, guardando la espalda de su rey, guardando la estabilidad de su reino. Entonces, cuando vemos todo esto, amados hijos de Dios, vemos qué interesante es entender que en el momento en que el Señor te ha hecho un llamamiento santo, un llamamiento celestial, es para que tú lo valores, te comprometas y seas serio con lo que Dios te ha dado, porque entonces se cumplirá lo que dice el libro de Job, capítulo 8, versículo 7. Aunque tu inicio, aunque tus principios, aunque tu sueño sea pequeñito, aunque tu negocio sea pequeñito, aunque tengas poco dinero, aunque tengas pocos recursos, en el momento en que tú adhieres a Dios en tu vida, en el momento en que se impregna la presencia de Dios en tu vida y eres atento a sus instrucciones, dice, ciertamente tu postremería, tu final será abundante. Aunque tu principio sea pequeño, tu final será abundante, porque Dios trabaja en lo micro y en lo macro. Dios ayuda a sus hijos. Dios guarda a su pueblo.
¿Qué tienes en casa?, le dijo el profeta Eliseo, le dijo a la viuda. ¿Qué tienes en casa? Tengo poquito aceite. Con eso basta para hacer el milagro. Tu inicio es pequeño, sí, pero vemos después la abundancia. ¿Qué tienes en casa?, le dijo Elías a la viuda. Tengo un puñado de harina y tantito aceite. Dice, haz la torta y dame de comer, porque no faltará el trigo, no faltará el aceite. Pasaron 3 años y ese puñado de harina, ese poco aceite no se terminó, porque cuando la persona está adherida a la presencia divina, su voz, su consejo, su instrucción aparecerá constantemente para que ejerzas un liderazgo y con un espíritu de servicio puedas tú recibir la ayuda oportuna y ser luz en medio de las tinieblas. Hay 5,000 personas bien gordas que quieren comer y vienen con sus esposas y sus hijos. Y ya son 3 días que están con nosotros y ya se ven débiles, dijeron los discípulos. Diles que se vayan porque ya es tarde. Y el Señor dice, no, señores, dadles vosotros de comer. Porque ustedes tienen la presencia divina, porque ustedes tienen los recursos del cielo, porque ustedes tienen el cielo a vuestro favor, porque ustedes tienen la ayuda divina, porque ustedes tienen la palabra que alimenta, porque ustedes tienen al Espíritu de Dios. Dales vosotros de comer. Pero entonces surge el razonamiento humano. Señor, 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a tanta gente. Y entonces un muchachito entendió el discipulado que había recibido. Dijo, aquí están 5 panes y 2 pececillos. En las manos del Señor sé que esto va. Porque hay un texto que dice, aunque tu principio sea insignificante, tu postrer estado será abundante. 5 panes, 2 pececillos. En las manos del Señor se multiplicaron. Si las manos del Padre Eterno están con nosotros, eso pequeño que tienes, Dios lo va a fructificar. Si las manos de nuestro Padre Dios están a nuestro lado, nada ni nadie será arrebatado de esa mano. Aunque pases por valle o sombra de muerte, no tendrás temor, porque su vara y su cayado te infunden aliento. Y Él ha dado la instrucción, dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días, todos los días. Le dieron los 5 panes y en las manos del Señor se multiplicaron. Le dieron de comer a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños. Y dice que sobró. Y el Señor dijo, recoged los sobrantes. Y fueron 12 cestas, 12 canastas de pan, que le fueron devueltas a ese jovencito que había dado 5 panes y 2 pececillos. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Ama a Dios. Interésate en las cosas de Dios. Ahí en el secreto, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí en la oración en secreto, dile, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo de hacer? Las cosas no me están funcionando bien. ¿Qué debo de hacer, Señor? Dios nos va a mostrar qué tenemos que hacer.
porque Dios oye el clamor de sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz, y dice, y me siguen. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre su puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando vemos este llamamiento que le hacen a Moisés, esa letra Aleph pequeñita nos habla, dicen los sabios, que representa también un llamamiento con ternura, con dulzura. Mencione su nombre con ternura. ¿Cómo diría usted su nombre con ternura? ¿Cómo sería decir, te están tratando con ternura? Por ejemplo, Ezequiel, si yo le digo Checote, pues ya no. Pero le decimos Cheque, porque hay una manifestación de amor hacia él. ¿Cómo te diría el Señor por las madrugadas? A Moisés le dijo, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Abraham, Abraham, Saulo, Saulo. Qué manera de hablar nuestro Dios de manera personal. Que el Señor permita que nuestro oído pueda escuchar sus instrucciones con claridad y que veamos resultados favorables. Dice amén. Póngase sobre sus pies. Padre maravilloso, hermoso nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos muestras tu gran amor, nos muestras tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque el llamamiento ha sido celestial, el llamamiento ha sido santo. Pero, Señor, repetimos las palabras del apóstol Pablo, que dijo, doblo mis rodillas ante el Padre, para que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados y podáis valorar el llamamiento que nos ha hecho, un llamamiento santo, para que conozcan, para que les sea revelado cuáles son las riquezas de su gloria. Permite, mi Dios, que tus hijos, tus hijas, podamos estar atentos a tu voz, estar atentos a tu instrucción, estar atentos a tu guianza. Queremos ser hijos obedientes. Por favor, Señor, seas tú en medio de tu pueblo, que cada uno de nosotros tengamos ese amor, ese anhelo de que tu presencia siempre esté adherido a nosotros y nosotros a ti. Con tus propias palabras, dile al Señor que tu presencia no falle en mi vida, Señor. Que no me falte tu presencia. Quiero caminar, quiero desarrollar mis actividades con el respaldo de tu presencia. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Qué importante es tener ese anhelo de que Dios esté con nosotros para ser guiados y conducidos por Él. Gracias te damos, Señor.